Fintech, estoy muy contento de estar aquí y a todos los que nos escuchan en línea también un caluroso saludo. Bien, pues vamos a platicar del tema de crowdfunding inmobiliario. No podríamos entender el concepto de crowdfunding inmobiliario si no lo contextualizamos en el tema del crowdfunding como tal. Y el crowdfunding como tal está enmarcado en todo lo que tiene que ver con industria fintech. Para hablar de industria fintech hay esta noción de que esto es algo muy nuevo, de que esto es algo muy innovador, novedoso y que acaba de nacer apenas hace pocos años. Entonces, siempre me gusta poner en la mesa el contexto de más o menos cuánto tiempo tiene el tema fintech. Y es que si nosotros dimensionamos el concepto fintech desde su definición o significado, este acrónimo que dice la tecnología o procesos de tecnología aplicados a servicios financieros, pues podemos irnos un poco más para atrás y ver que con la tecnología se han innovado en procesos financieros y se han hecho las cosas de mejor manera. Fintech 1.0, más o menos ahí la literatura de este tema, nos remonta a mediados del siglo XIX, cuando por ahí de 1850-60 se empezaron a construir los primeros cables transatlánticos. Entonces tú dices, oye, ¿qué tiene que ver un cable que conecta a América con Europa? El primero, si mal no recuerdo, conectó a Escocia con Canadá, luego otro a Inglaterra con Francia y luego finalmente Inglaterra con Estados Unidos. Y pues evidentemente era un telégrafo, digamos, era un mensaje telegráfico y donde se envió el primer mensaje de la reina de Inglaterra al presidente de Estados Unidos. Evidentemente, esos cables evitaron que los barcos ya no tuvieran que ir de un lado a otro para comunicarse. Si eso lo aplicas al sector financiero, bueno, empezaron a tener las primeras implicaciones financieras. Poner un cable a mediados del siglo XIX es una gran innovación. Entonces, en FinTech 1.0, ellos podrían decir, estamos en el pináculo de la revolución tecnológica, porque lo hicimos. Ya de ahí nos adelantamos un poquito más, quizás mediados del siglo pasado, FinTech 2.0, cuando Fedwire hace la primera, también con código Morse y telégrafo, la primera transacción interbancaria, la Reserva Federal de Estados Unidos, para poder hacer esta transferencia y evitar que el oro se trasladara de un lugar a otro a partir de las carretas que se utilizaban en ese momento, un poco antes de que la industria automotriz explotara. Pues lo mismo, ¿no? Dices, oye, qué padre, ya no tenemos que llevarnos el oro en carreta. ¿Por qué? Porque tenemos el código Morse y tenemos el telégrafo, ¿no? Y así todo. Tres muy importantes de la revolución FinTech 2.0, la tarjeta de crédito, por supuesto, usar un plástico para no tener que llevar el efectivo, el cajero automático, que está inspirado en la máquina expendedora de refrescos de Coca-Cola, que por allá de 1960 era un boom y que hoy sigue siendo una máquina expendedora. Es increíble que no ha modificado su estructura de, pues literal, apretar botoncitos y que me dé dinero en vez de refresco. Y luego ya un poco más sofisticado, las transacciones electrónicas de la bolsa, las transferencias interbancarias, el código SWIFT para hacer transferencias entre países y más o menos hacia finales del siglo, del siglo pasado, por ahí de la década de los 90, el boom que nos da Internet, ahí sí ya empezamos a ver alcances de mayor magnitud con medios de pago, PayPal, Amazon, pero que en ese entonces incluso se pensaba que eso era solamente un tema ahí para consultar información y que no iba a explotar Internet. FinTech 3.0, ¿qué es? 3.0 es el desarrollo que aporta toda la explosión de la industria del Internet, más software, más plataformas, etcétera, pero una vez más aplicado a servicios financieros. Muy bien, ahí es donde estamos. No está mal que la gente diga, oye, la industria fintech tiene 10 o 15 años de existir. Bueno, estás viendo la parte 3.0, cuando evidentemente tendría que explotar Internet, tendría que explotar la relevancia de plataformas tecnológicas, la capacidad de manejo de Big Data, etcétera. Y bueno, ahí estamos ubicados. Muy bien. Crowdfunding, porque el tema es crowdfunding inmobiliario, financiamiento colectivo. ¿Qué es en México? Lo que la propia ley FinTech prevé, que es el crowdfunding. Bueno, la ley FinTech tiene
4 elementos, ¿no? Todas las empresas tecnológicas que mejoran algún servicio o producto financiero significa que sean empresa fintech. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? Pues veamos qué dice la ley que es una empresa fintech. Entonces, son 4 principales. 1, activos virtuales, como criptomonedas, ¿no? Entonces, activos virtuales, ahí está 1. 2, crowdfunding, que es financiamiento colectivo. Y son 3 modalidades y ahorita las platicamos. Ha sido lo que está teniendo mayor boom. Y 4, modelos novedosos. Modelos novedosos es si se te ocurrió una innovación tecnológica tan relevante que no se puede encuadrar en una de estas 3, lo puedo considerar modelo novedoso, lo meto a la sandbox, que es la caja de arena, para que juguemos en el kinder ahí con el modelo. Las autoridades ven si tiene relevancia y luego lo autorizan. Desafortunadamente en nuestro país, las autoridades en esta modalidad de modelo novedoso, porque el caso de 100 ladrillos, que es la plataforma que nosotros desarrollamos, pues caíamos en modelo novedoso. Lo que dice es, yo te puedo autorizar la solicitud o la autorización para operar como modelo novedoso, pero eventualmente tienes que definir qué vocación tienes en función de las primeras 3, activo virtual, financiamiento colectivo o medio de pago. Muy bien, en crowdfunding hay 3 muy importantes. Préstamos entre personas. Entonces, ¿qué es crowdfunding? Es el financiamiento colectivo y la parte de crowd es donde nos da la distinción, que es cuando hablamos de la multitud, porque juntarnos entre varios, ¿qué es financiamiento? Pues es cuando varias personas se juntan o nos juntamos para invertir en un proyecto en particular. Entonces, juntarnos entre varias personas para invertir en algo, bueno, pues eso tiene toda la vida, no está inventado en el crowdfunding. Pero cuando hablamos de crowd, hablamos de multitud. Entonces, la multitud ya no es algo que se pueda operar en medios tradicionales. Ejemplo concreto, vamos a pensar que en el medio inmobiliario está el famoso pool de rentas, donde 40 personas o 50 inversionistas se pueden hacer dueños de un edificio, cada quien invirtiendo la parte proporcional. O entre nosotros, a lo mejor podríamos comprar una casa, ahorita está muy de moda el tema de las casas de vacaciones, ¿no? Entonces decir, oye, ya no necesitas comprarte la cabaña o la casa en Tapalpa de 10 millones de pesos, mejor nos juntamos 20 o 10 personas, cada quien pone 500,000 o 1,000,000 y ya nos dividimos las semanas. Eso, si lo quieres escalar a que en vez de que seamos 10 personas, sean 100, 500, 1,500, ya la variable o la ecuación no podría funcionar, no podría ser operativamente viable si no hay tecnología de por medio. Entonces, por eso, crowdfunding, cuando hablas de financiamiento colectivo, es que estamos juntando a las multitudes. Necesitas tecnología y por eso la relevancia con el tema fintech. Entonces, oye, ¿qué es crowdfunding de deuda? ¿Y por qué los préstamos? ¿Y por qué las primeras plataformas fintech nacieron en el modelo de deuda? Bueno, hay varias razones, pero una causa muy particular es cuando en el 2008 la crisis de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, que puso en jaque la economía mundial, sobre todo la de Estados Unidos, la banca cierra la llave de los préstamos. Bueno, pues había un mercado, siempre hay un mercado donde dice hay personas que necesitan pedir un préstamo y hay otras que a lo mejor estarían dispuestas a invertir su dinero en algo que le dé un mejor rendimiento. Entonces, bajo este contexto, ellos empezaron a valorar y decir, oye, ¿y si lo hacemos entre nosotros? Digo, si la banca tradicional no está dando crédito, ¿qué pasa si entre nosotros empezamos a ver la manera de prestarnos, pero ya con el contexto tecnológico? Y entonces esto abre la puerta para que nazcan pues las primeras empresas de crowdfunding de deuda, sobre todo en peer-to-peer lending, que es préstamos entre personas. Y bueno, pues con este gran principio de democratización, en donde en el mercado de préstamos, el banco es quien se lleva el margen de la tasa, tengo la capacidad de captar dinero al 0% o al 1%, y tengo la capacidad de colocarlo al 35% con las tarjetas de crédito y todo esto. Entonces, el margen del banco, ¿quién se lo lleva? El banco. Oye, pero si nos estamos organizando entre todos, ¿qué pasaría si mejor estas 10 personas que tienen un dinero que podrían prestarle a estas 2 personas que están prestando que están necesitando un crédito y que son buenos pagadores, en vez de cobrarle 35, bueno, ¿cuánto estaría dispuesto este mercado a recibir? 15, 12, 17, 19, y entonces ahí es el préstamo entre personas y como en toda ley de oferta y de demanda, el precio se democratiza en sí.
Pero el precio no se democratiza porque las fintech seamos empresas que digamos es que queremos hacer la revolución social y no sé qué, porque queremos ir en contra de los bancos. Es una cuestión de oferta y demanda. A mí nadie en un producto de crédito me da nada por mi dinero. Si hay alguien que me va a dar 17, pues bienvenido. Y del otro lado igual. Oye, yo soy buen pagador y yo lo que tengo que pagar, porque tengo que pagar la tasa global del mercado, entre los que pagan bien y los que no pagan, y eso es, vamos a decir, 35 o 28. Aquí hay alguien que está dispuesto a recibir 17. Entonces, ahí democratizamos la tasa. Préstamos entre personas. Entonces, deuda es el primer modelo de financiamiento colectivo de crowdfunding. Muy bien. El segundo, capital. Lo mismo. ¿Qué pasa cuando ponemos un negocio? Entonces, todos decimos... Decimos, les voy a cobrar los derechos ahí. En capital, ¿cómo ponemos un negocio igualito? Nos juntamos los cuates, los socios, los amigos, vamos poniendo un negocio, vamos poniendo una fábrica de algo. ¿Y qué necesitamos poner el capital? Pues cuánto pone cada quien, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a la multitud? Oye, ¿qué pasaría si hay 500 personas que tienen una lana que les gustaría invertir en una empresa? Es capital, sí, capital de riesgo, pero pues soy dueño de una fracción, de un pedacito, ¿no? Entonces nace el financiamiento colectivo de capital, cuando nos juntamos entre varios para ser dueños de una empresa. Y finalmente la tercera modalidad, todo esto está ya enmarcado en la ley FinTech mexicana, el de copropiado regalías. Ahora sí, cuando compramos algo, por ejemplo, cuando Uber tuvo esta explosión y los márgenes de Uber eran atractivos, era atractivo comprar un automóvil para meterlo a la plataforma de Uber, pues lo mismo. Muchas personas decían, vámonos juntando y compramos 5 automóviles y nos va a ir a todo dar, pero pues no tengo yo para los 5 automóviles, nos juntamos entre varios. Entonces somos copropietarios de ese activo que estamos poniendo a trabajar y deja rendimientos. Entonces, aquí está la parte interesante, porque todo lo que está englobado en financiamiento colectivo de deuda, imagínate todos los productos que podemos implementar para prestar dinero. Entonces, crowdfunding de deuda no solamente es préstamos entre personas. Claro, yo te presto, lleva punta de lanza y dices, es la empresa, van increíble, y dices, es entre personas, pero ¿qué más créditos podríamos hacer? Y entonces ahí hay oportunidades de mercado para meterse a financiamiento colectivo de deuda. ¿Qué pasa con capital? ¿En cuántos modelos de negocio podríamos asociarnos para poner qué tipo de empresa? Y se abre todo el panorama. Y lo mismo en copropiedad o regalías. Muy bien. Crowdfunding inmobiliario. No es una categoría. Claro que la gente dice, crowdfunding inmobiliario, pues sí, porque está el tema del real estate de por medio. Entonces, mi percepción, es una percepción personal, es que dentro de todo el crowdfunding, cuando separas al inmobiliario, es por la relevancia que tiene el real estate en el patrimonio de todas las personas. Yo creo que por muchísimos años el real estate se ha percibido como un mecanismo de inversión seguro, de largo plazo, que protege o se protege ante vaivenes ciclos económicos adversos, que genera rentas, que tiene plusvalía. Y yo creo que todos tenemos la noción de la importancia o la trascendencia que tiene invertir en inmuebles. Seamos expertos o no seamos expertos. Si no tenemos nada que ver con inmuebles, por lo menos tenemos la noción de decir, valdría la pena hacerse de algo, de un depa, una casita, ¿no? Y está este tema de cuáles son las barreras de entrada, que es intensivo en capital, que hay que tener cierto conocimiento, que compro una casa, compro un local comercial, en dónde, y luego cuando te metes a la tramitología, resulta que es una cosa muy compleja. Entonces, claro que el activo inmobiliario es muy noble, pero el proceso de adquirirlo, empezando por que es intensivo en capital, es muy complejo. Pero entonces, crowdfunding inmobiliario no es que digamos ya creamos la categoría de crowdfunding inmobiliario, sino más bien desde todo lo que se puede hacer con financiamiento colectivo, vemos y exploramos si en esta industria algo se puede mejorar. De tal forma que no debería llamarse crowdfunding inmobiliario, debería llamarse crowdfunding, porque si no podría también decir crowdfunding automotriz. Crowdfunding automotriz de deuda, préstamos para comprar coches. Democratizamos la tasa y cobramos menos que lo que nos cobran las financieras del banco o de las agencias de autos. Crowdfunding automotriz de capital, pues vamos poniendo una empresa de autolavado y ya estamos en el mundo automotriz. Crowdfunding automotriz de copropiedad o regalías, vamos poniendo los coches para poner los Ubers.
Entonces, aquí está, yo creo que no dimensionamos la magnitud. Ahorita me gustó mucho que Toño decía, no se dimensiona el impacto que tiene que gobierno y empresa estén haciendo alianzas para tener este alcance. Es increíble, o sea, esto, acercar al gobierno con la empresa privada de este nivel de innovación es un hito histórico. Pero lo mismo les digo, no para el crowdfunding inmobiliario, sino para todo. Esto está apenas naciendo, pero es una industria que probablemente próxima década, quizás, sí, quizás en la próxima década, se va a consolidar probablemente como el futuro de la economía, no total, pero en el ámbito de economía colaborativa, o sea, de cómo nos juntamos entre varios para hacer algo, y va a explotar. Entonces ahí está la oportunidad para los que estén pensando en poner empresa, para los emprendedores, etcétera, para los que quieran asesorar tema fintech. Esto apenas está empezando. Entonces, en real estate, ¿cómo democratizamos? Bueno, muy sencillo. En el ámbito de deuda, los desarrolladores necesitan dinero para poder terminar el edificio, el famoso crédito puente que le dan los bancos. Entonces, entra la fintech, facilita los créditos para el desarrollador, ya con todas las características técnicas de lo que implica un crédito puente, entonces ya te especializas, ya por eso dices, soy crowdfunding inmobiliario de deuda, le prestas dinero al desarrollador, el desarrollador termina el edificio, lo vende y te paga el capital con los intereses. ¿Quién recibe esos intereses? ¿El banco? No, la multitud que colectivamente financiamos a ese desarrollador. Por eso las empresas de crowdfunding inmobiliario que existen en México son esencialmente de deuda. Oye, ¿qué podríamos hacer con crowdfunding inmobiliario de capital? No hay ninguna, ¿eh? No hay ninguna fintech que esté planteando el hecho de que nos asociemos para poner desarrollos inmobiliarios. Tiene sus implicaciones, el riesgo es alto, los desarrolladores es un proceso muy tradicional, es una industria en la que se ha innovado poco, pero que ya todo el PropTech le va a llegar y lo va a mejorar, pero hoy por hoy no hay ninguna en México en donde varios nos asociemos para hacer un desarrollo. Y finalmente, copropiado regalías. Vamos comprando algo entre todos y es la aportación que estamos haciendo nosotros desde 100 ladrillos, ¿no? 100 ladrillos es una plataforma en la que compras y vendes participaciones de inmuebles 100% en línea. Un local que está rentado, una farmacia, un Oxxo, etcétera, lo dividimos en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, y cada quien compra su ladrillo, y entonces estamos dando acceso a este tipo de activo, pero además estamos facilitando el proceso. Nosotros nos encargamos de revisar que el inmueble esté bien, toda la experiencia técnica, jurídica, comercial, inmobiliaria queda de lado 100 ladrillos, de tal manera que tú puedas invertir en un inmueble, empezar a hacer construcción de patrimonio. Esa es otra de las innovaciones. Digo, anhelamos que sea 100 ladrillos, que tenga éxito en el mercado mexicano. Ese es el sueño que tenemos, que millones de mexicanos estén construyendo patrimonio desde cero, y que pueda ser un mecanismo y una herramienta de consolidación patrimonial inmobiliaria. Es decir, no es solamente unos ladrillitos de una farmacia y ya, sino que de ladrillo en ladrillo podría ser tu evento patrimonial inmobiliario que se empareja con el ideal de todos de me gustaría tener un depa y luego 2 y luego 3, o algún desarrollo o alguna bodega. Y ahí está copropiado regalías, y en copropiado regalías estamos solamente nosotros. Hay por ahí otra fintech que empezó con deuda y ya se está moviendo al modelo de copropiado regalías. Recientemente recibimos la autorización por Comisión Nacional Bancaria para operar como tal, pero si yo fuera un jugador externo y estuviera escuchando esta plática, diría, si me interesa lo inmobiliario, hay toda la cancha libre, todo el mercado disponible para innovar en esta industria, o lo que siempre les digo, para innovar en la industria que más te guste o en la industria que más conoces, ¿no? Hay una, por ejemplo, algún día me planteaban una idea, me decían, oye, por ejemplo, yo soy un apasionado de la industria cinematográfica. ¿Qué pasaría si nos juntáramos entre varios para financiar el próximo proyecto de Guillermo del Toro? Oye, pues estaría increíble. ¿Cuánto cuesta la próxima película que vas a hacer, Memo? No, pues 100 millones de pesos. Entonces tiene un canal tradicional, no soy experto en cine, pero inversionistas tradicionales, medios tradicionales de producción, distribución, etcétera. Pero si el crowdfunding cabe ahí, ¿te imaginas lo que sería, por ejemplo, ser dueño de un pedacito de la próxima película de Memo del Toro
Y en el ámbito de regalías, pues como en todo, es capital de riesgo. A lo mejor no pega y nadie la ve y se acabó, pero a lo mejor es un próximo premio Nobel y vas a recibir regalías de por vida y eso sería increíble. Bueno, ahí tendría que haber alguien que diga, me gusta el cine, le entro con todo, pero ya me subo al contexto de lo que la propia industria permite, que es el caso de Cien Ladrillos. Cien Ladrillos nació porque algunos de los socios tenían este interés de empezar a hacer construcción patrimonial y se enfrentaron con los 20,000 obstáculos y con las dificultades que implica ser inversionista inmobiliario, y ahí es donde dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad. Y ya para cerrar este tema, lo que sí podría yo decirles, porque vivimos el tormento, fíjense, participamos en la creación de la ley. No es que la hayamos hecho nosotros, pero estuvimos en los comités ante el Congreso y demás de los pocos jugadores que estábamos haciendo FinTech para crear la ley FinTech. Luego se promulga la ley FinTech y la carga regulatoria es enorme. Yo creo que es arriba de poner casa de bolsa, arriba de SOFOM regulada, a lo mejor abajito de banco, pero no puedes ya hacer una fintech de garage. A lo mejor la plataforma, la idea y el product market fit sí lo puedes hacer desde el garage, pero ya cuando te vas a ir a la regulación es prácticamente tener un banco. Aquí ya tienes que tener cuestiones de capital, etcétera, es infraestructura, conocimiento de compliance, seguridad informática y demás. Nos tocó vivir ese proceso, nos tocó adaptar el modelo de 100 ladrillos como nació antes a como la propia ley lo establecía, que fue un verdadero tormento y viacrucis, y finalmente el proceso de autorización para lograr la licencia. A pesar de que el caso de las empresas que empezamos antes de la ley y que todos estamos viviendo el mismo proceso, yo hoy te diría que si tú agarras la ley y dices quiero poner una fintech y empiezas a ver los requisitos y las reglas y te acercas a los expertos como Robert que tiene su despacho para asesorar estos temas, ya hay un camino, hay un piso más parejo. Entonces es ahora, porque antes el piso ni existía, entonces decías, ¿por dónde me voy? Ahora ya hay un piso parejo regulatorio en donde quizás el enfoque tendría que estar en la innovación como todo negocio y decir, a ver, ¿en dónde innovamos? ¿En dónde hacemos algo? Partiendo del hecho de que ya está disponible la economía colaborativa, ¿no? Entonces esto sería casi como decir, oye, si en algún momento por siglos las transferencias interbancarias era subir el oro o el dinero a la carreta para llevarla de un lado a otro y de repente llegó telégrafo y código Morse, los que agarran esa tecnología para empezarse a comunicar así, en lo que los otros dejan la carreta y se dan cuenta que ya tenemos una nueva tecnología, ese equivalente aplica hoy para la industria fintech. Entonces, ¿cuándo hay que empezar? Había que empezar ayer, pero para quien no empezó ayer hoy todavía es un contexto muy favorable, ¿no? Ya por eso el ecosistema, la comisión tiene en el radar más o menos a 600 empresas fintech, solamente 80 y cacho pidieron la autorización y ahorita creo que van 14 o 15 que la han recibido. Entonces, pues ahí está el contexto. No sé, Fer, si quieras comentar algo. Nada, Iván, agradecerte tu participación. Muy interesante conocer tu perspectiva respecto a esta innovadora manera de democratizar las inversiones en el sector inmobiliario. Y nada, de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Y bueno, un fuerte aplauso para Iván, por favor. Gracias.